¿Todo bien, vos? Hey, ¿Qué ahí te ando, pasa? tuve unos días medio agitados. ¿Por qué te Eh, pasó? no, nada, falleció mi abuela y Lo estuve ahí lamento medio mucho. bajo. ¿Cuándo Sí, falleció? hace 2 días. Muy poquito, Mauro. Eh, ya venía grave, igual fue la edad, ya estaba muy grande y bueno, Claro, se veía venir. Así lamento que mucho, bueno, lamento mucho. Bueno, gracias por gracias. estar igual, por el esfuerzo, porque no hay que estar, hay que seguir, viste que uno parece que es difícil, pero hay que seguir. No, yo prefiero quedarme con los buenos momentos que tuve y bueno, y Claro, seguir. obvio, obvio. ¿Qué edad tenía? Así que 85, ya estaba bastante grande. Claro. Bueno, vivió su vida, está bueno eso, porque no, ya hizo todo el proceso. Pero bueno, viste La que verdad. la muerte siempre impacta. Es una cosa que no, parece que no llegará, que no le va a llegar nunca a una persona y cuando le llega te impacta. Sí, sí. Che, Pero vamos bueno, a acá arrancar, estamos. eh, Dale. porque si no, si vamos a esperar a nosotros se nos va a ir el tiempo, ¿viste? Y voy a arrancar con un Sí. videíto que yo tenía por acá. No, esto no. Ya empiezo a dar vueltas con el tema de internet. Espérate. Ahí, saco esto. Ahí entra Matías. Saco esto de acá. Voy a aceptar esto acá. Ahí está. A ver si lo puedo compartir. Había un video que tenía que se los les voy a pedir que lo vean, que está bueno y que tiene que ver con parte de esta clase. Mientras entran los demás lo vemos. Hola Guille, hola Mauro. ¿Cómo anda, Mati? No me di- Profe, creo que no se escucha el video. ¿No se escucha? Pero, che. ¿No se escucha? No. Para que vamos a buscar. Entonces, no sé por qué pasa eso, porque el año pasado, ¿te acordás, Mati, que video que compartía, video que se veía? No sé qué pasaba. ¿Qué pasa este año? A ver, vamos a volver acá. Espera, vamos a poner ahí. Uf, ¿qué tendré que tocar? No sé. Ahí puse mute, hay que ver. Bueno, no importa. Vamos a arrancar igual porque si no. A ver acá, espera. 3 puntitos que tengo acá. Pausar, grabar, detener, tampoco. Qué lástima, mira esto, porque estaba bueno ese videito como para arrancar mientras esperábamos a los demás. Igual me parece que falta nada más que Itatí porque Sandra no podía estar y Alan me dijo que no podía venir porque hoy tenía que reemplazar a un profe, así que estaba ahí llegando tarde y recién salía a 6:30. Nosotros ya para esa hora ya estamos terminando. Bueno, lo cierto es que. Guille, Ita me Sí. dijo que entra más tarde porque está cursando Biología 2, que está haciendo Ah, un cuestionario, no sé, así que entra en un rato. perfecto. Bueno, vieron que les mandé hoy un mensajito acerca del texto que tenían que leer para hoy, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. y ahí en el mensajito le puse que vayan por partes, porque la realidad es que esta es la primera bibliografía que nosotros nos metemos a leer. Y yo la elegí porque son de dos autores que son copados, sobre todo Galac. ¿Viste? Galac lo vamos a leer varias veces, lo vamos a ver en videos. Es un profe que es muy claro, trabajó mucho ahora hizo una tesis con María Emilia Napolitano. La última tesis que hizo María Emilia, él fue el que la acompañó, el director de tesis fue él. Es un tipo que dentro de la educación física, él estudia mucho lo que es la historia de la educación física, sabe un montón, un montón. Y además hace análisis de eso que él estudia, no se queda solamente con lo que va, con los datos que va relevando, sino va analizando lo que va relevando. Y está bueno a las conclusiones a las que llega. De hecho, este apunte es de él. Y yo un poco anoche, volviéndolo a leer, me di cuenta que tiene mucha información. Es un texto que está cargado de información y que nos obliga de alguna manera a ir por partes, ¿no? Primero porque habla de todos los periodos de la educación física, desde que se inició la educación física prácticamente, aunque en realidad no, porque
el texto arranca a partir de la ley 1420. Y ya a partir de 1870 comienza en las clases de gimnasia en la Argentina, en batallones y en algunas escuelas. Auspiciado, respaldado, teniendo el visto bueno del Estado, ¿no? O sea que en 1870 ya comienza la gimnasia a ser impartida a chicos en escuelas y en batallones. Y esa gimnasia, no sé si ustedes tienen alguna idea de eso, comenzó a ser impartida por militares que vinieron de Europa especialmente a impartir ese tipo de gimnasia, ¿sí? Estaba más vinculada a la gimnasia sueca y tenía el objetivo de la preparación de los chicos para la guerra. Bueno, después eso se fue transformando hasta llegar a lo que fue la ley 1420. Ahora, antes de meternos en esa parte del texto, a mí me gustaría que vayamos por parte, como les dije en el mensajito que les mandé hoy, bastante pesado, a las 9 de la mañana, estaba en el gimnasio y le decía entre 6 y 6 le mandando el mensaje. Y yo pensaba, los chicos van a decir que soy un pesado, pero la idea es que, mi idea era en realidad que no se coman todo el texto y que se concentren en esa primera parte del texto. Me parecía importante eso, ¿viste? Entonces, a mí me gustaría, como yo vengo del periodismo, me gustaría que podamos compartir un poco lo que es, a ver si está por acá, otra vez me vuelvo a equivocar, lo que es un poco empezar por el título, ¿no? Porque los títulos son importantes y un poco los títulos nos resumen en gran parte con lo que nos vamos a encontrar, que es el texto. Cuando uno va a un diario, por ejemplo, y quiere informarse en el diario de lo que pasa, va buscando todos los títulos y elige aquella nota en donde el título lo convence. Bueno, el título que tenemos acá dice: Educación de los cuerpos, crítica de la reproducción social y de las potencialidades de su transformación en el marco de la educación física. Es decir, hay como muchas palabras juntas, es como para analizar el texto, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Educación de los cuerpos, es una educación de los cuerpos, ¿no? Acá estamos hablando de una cuestión no intelectual, sino más bien biológica, fisiológica, ¿no? Porque es los cuerpos. Crítica de la reproducción social, o sea, cuando hablamos de crítica, hablamos de señalamiento, observación, análisis, y de las potencialidades de su transformación en el marco de la educación física. ¿Qué quiere decir? Hay una educación de los cuerpos, que tiene que ver con lo fisiológico y con lo biológico, una observación de cómo esa educación de los cuerpos actuó junto a los paradigmas sociales, ¿sí? Nosotros dijimos que los paradigmas están vinculados a los paradigmas políticos, cada diseño curricular está vinculado a paradigmas políticos, a corrientes políticas, en el marco de la educación física. Es decir, cómo la educación física actuó en esas transformaciones sociales y en relación al cuerpo. Eso es lo que dice el título. Está bueno analizarlo para que nos demos cuenta con gran parte de lo que nos vamos a encontrar. ¿Quiénes son los autores? Emiliano Gambarrota y, como les decía recién, Eduardo Galán. Bien. Avanzamos, más allá del resumen, y nos encontramos con la introducción y con un título que dice dominación simbólica y doble naturalización de lo social. Acá es donde habla de Bourdieu y donde menciona al nomos y a la doxa. ¿Entendieron algo de eso? Más o menos, profe. Fue la parte más complicada. Esta es la parte más complicada, claro, porque acá mete a Bourdieu y mete términos que si uno no entiende, no ha leído nunca a Bourdieu, cuesta entenderlo. Vieron que yo le mandé ese videíto donde había una introducción del pensamiento de Bourdieu, que era filosofía para principiantes. Bueno, después, a lo largo de la cruzada vamos a hablar un poquito cada vez más de Bourdieu. Pero lo cierto es que Bourdieu es un pensador, por no decir filósofo, que tuvo su auge en la década del 60 y más en la década del 70. Bourdieu se especializó en estudiar los fenómenos sociales, las cuestiones que pasan en la sociedad. No sé,
cuestiones, movimientos en África, protestas en Afganistán, marchas en Inglaterra, por qué se daban esas cuestiones y a qué hacían referencia. Puntualmente, de este tema que es el nuestro, él dice que hay en toda institución, no es que lo dice acá en el apunte, pero yo se lo resumo para que ustedes lo entiendan, él dice que en toda institución, sobre todo en la escuela, existe una violencia simbólica. La violencia simbólica no alcanzamos nunca a percibirla como violencia como tal, como el cachetazo, como el golpe, como el empujón. La violencia simbólica es algo que tenemos incorporado, interiorizado, y que no nos damos cuenta que tenemos incorporado como tal. Pero ¿qué sucede? Esa violencia simbólica se activa cuando nosotros, ya sea como alumnos, como ciudadanos, como parte de una familia, como parte de una institución, nosotros sabemos que las instituciones son un grupo de personas que están agrupadas y que siguen un determinado fin. Por ejemplo, la familia es una institución, la iglesia es una institución, el ejército es una institución, la escuela es una institución, ¿no? Bueno, ahí encontramos gente que está agrupada y que más o menos persigue un fin parecido. Y que se maneja por reglas y por normas, que es de lo que hablo, digo, que es la doxa y el nomos. Entonces, cuando uno intenta salirse consciente o inconscientemente o intenta cambiar esas reglas, esas normas, se aplica lo que Bourdieu llama la violencia simbólica. ¿Sí? Y eso, ¿para qué se aplica? ¿Y por qué se aplica? En pos de mantener ese orden institucional que está impuesto. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién impone ese orden? Y bueno, los dueños de los campos más poderosos. Él dice que en las sociedades la gente se agrupa por campos de poder, ¿no? Que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con muchas cuestiones. Algunos se agrupan por el dinero, otros se agrupan porque poder para ellos tiene que ver con lo intelectual, otros se agrupan por, no sé, por las cuestiones culturales. Esos son campos de poderes de los que hablaba Bourdieu. Y lo cierto es que en cada época existen paradigmas, políticas, que ahí entró otro tipo. Paradigmas, políticas que nos imponen violencia simbólica de manera natural. Y nosotros lo asumimos como si eso que nos imponen fuera natural, de manera natural lo asumimos. Por ejemplo, para todos es natural ir a la escuela. Y jamás nos preguntamos por qué tengo que ir a la escuela, ni por qué tengo que ir de 12 a 5, ni por qué me tengo que sentar en un banco y no en el piso, ni por qué tengo que ir con un cuaderno, ni por qué tengo que, no sé, ir con pantalones largos y no puedo con pantalones cortos. ¿Se entiende? Bueno, todo eso responde a normas que la escuela, en este caso, fue imprimiendo, imponiendo en sus espacios a través del tiempo, a través de las leyes, por ejemplo, la 1420, y que hacen que nosotros de a poquito, obviamente, las vayamos naturalizando y las asumamos como tales. ¿Se entiende? Sí. Hola Tati, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Perdón, estaba terminando de resolver un cuestionario que tenía tiempo para entregarlo y si no, no llegaba, perdón. Está bien, ahí me dijo Mati que estabas en eso. Y Tati, estábamos analizando un poquito el título del texto y también estábamos analizando un poco la primera parte, esto que tenía que ver con Bourdieu, que es la dominación simbólica y la naturalización de lo social. ¿Sí? ¿Cómo te fue con esa parte? ¿Entendiste algo? ¿Lo pudiste relacionar con algo? ¿Cómo lo...? En realidad no llegué a leerlo, lo miré así por arriba. Está bien, está bien, está bien. Bueno, vieron que también les mandé un mensajito de que se concentren en la primera parte, porque esto es un texto que tiene mucha información y yo prefiero ir de a poco y usarlo como base para lo que va a ser el resto de los textos en la cruzada. Yo les decía por dos cuestiones, porque uno pone información y porque Gambarrota y Galac son dos autores que son muy claros. Bueno, recién hablábamos de la norma, hablábamos de la regla, de los paradigmas y cómo las normas y los paradigmas se imponen en las instituciones de manera como si fuera natural a través de que la violencia simbólica. ¿Sí? Avanzamos un poquito más, salimos de Bourdieu
Ahí entra alguien más que no sé quién es. Y nos metemos en de la educación física a la educación física, ¿no? Y acá comienza a hablar un poco de lo que tiene que ver con la educación física, o mejor dicho, bien digo, la educación física después de lo que fue la gimnasia. Entonces tenemos un periodo que tiene que ver con la gimnasia a partir de 1870, que decíamos recién con los chicos, que es la llegada de instructores militares a la Argentina y la imposición de batallones, o mejor dicho, las clases de gimnasia en batallones y en escuelas. ¿Sí? A partir de 1880 comienza a discutirse la ley 1420. ¿Qué saben ustedes de la ley 1420? ¿La discutieron en alguna otra cátedra? ¿La pudieron ver en alguna otra materia? ¿Tienen idea qué es? Buenas, profe, ¿todo bien? Sí. ¿Quién entró? No sé quién entró. Tomás, Ah, hola Tommy, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo bien, acá estamos analizando la ley 1420. ¿Tienen idea qué es esta ley? Algo, sí, la he leído. Sí. A ver, cuéntenme. No sé si Mati quiere ir, arrancó. Arrancá, metele. Dale, no, yo en la particular la había visto en, no me acuerdo si organización deportiva o técnica del movimiento, en alguna materia así, que la relacionamos un poco con la creación de los clubes deportivos y su relación, no solo la relación deportiva, sino social que tienen los clubes deportivos. Y a Bien. partir de ahí vinculamos un poco lo que es social y deportivo, digamos. Bien. ¿Y los demás? Sí, yo no me acuerdo bien, pero iba más que nada por el lado de garantizar el derecho a la educación de todos los niños. Bien, por ahí va Ya también. ¿Eh? Por ahí va también, sí. En realidad, lo que estamos hablando es la primera ley de educación que tuvo el país, ¿no? Pensemos que hasta ese momento el país se empezó a organizar. Vieron, muchas veces escuchamos hablar de la época moderna de los países, sobre todo de Argentina, que es el que nos incumbe. Cuando escuchamos hablar de la época moderna, nos estamos refiriendo a un momento de los países donde ingresan a lo que es la organización institucional de los países. ¿Qué significa eso? Argentina vino de un proceso histórico de luchas entre unitarios y federales, donde ahí tuvo un gran protagonismo Rosas. Luego del triunfo de Rosas en esa lucha, el país comienza a organizarse institucionalmente y comienza a gobernar lo que se llamó la generación del 80, de la mano de Mitre, Avellaneda y Sarmiento. Y llegaron los bancos, llegaron la moneda, el ejército, llegaron los límites al país, se modernizó el puerto, y el país comenzó a tener, por ejemplo, embajadas en todo el mundo y de esa manera a relacionarse políticamente con todo el mundo. Pero tenía también que organizar la parte interna. Y para eso debía solucionar varios frentes, entre ellos la educación. Por lo tanto, debía resolverlo como con una ley, en este caso la ley 1420. Hasta ese momento, sobre todo hasta antes de la época moderna, hasta antes de la generación de 80, la educación estaba en manos de quién. ¿Alguien sabe? La educación, los casamientos, la legalización de los casamientos. ¿Alguien sabe en manos de quién estaba todo eso? Y la iglesia no era. La iglesia, claro, de la iglesia. A partir de la llegada de la generación del 80, ¿no? Que es una generación de liberales entre comillas conservadores, comienza una lucha entre la iglesia y los liberales, ¿no? Y las instituciones. A ver quién tiene más poder y cómo los liberales van sacando ese poder a la iglesia. ¿Y cómo comienzan? Bueno, una forma de comienzan es que la iglesia antes se ocupaba de los casamientos y del registro de esos casamientos. Para lo cual, cuando llega el modernismo, lo que hace es imponer el registro civil. Entonces, ya el casamiento está como en dos frentes, ¿no? La parte religiosa por un lado, de la que se encarga la iglesia, y la parte legal, de la que se encarga la institución gubernamental, que es el registro civil. ¿Sí? Entonces, hay una parte que es civil que le corresponde al Estado. Y la otra pata de la educación, y que tuvo una gran lucha ¿cómo se llama?
en la discusión de esta ley 1420 fue la lucha entre católicos y liberales por la educación, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de la educación? Y ahí había un frente muy sólido de los liberales que estaban muy unidos en contra de la iglesia. Los liberales sabían y querían que la educación esté en manos del Estado y no en manos de la iglesia. De hecho, fue una pulseada que ganó el Estado. Pero bueno, se discutieron otras cuestiones ahí también en esa reunión para la ley 1420. ¿Y qué se discutió? Bueno, ¿cómo iba a ser esa ley? ¿Qué características iba a tener? Por ejemplo, si se le iba a impartir un tipo de educación a las mujeres, otro tipo de educación a los hombres, si iba a ser igual para todo el país o iba a tener diferentes contenidos de acuerdo a las regiones. Y finalmente se decidió que la educación iba a ser común, universal, gratuita, obligatoria y laica, perdón. Ahí tenemos toda una serie de cuestiones que tenemos que analizar. Común quiere decir que va a ser para todos igual. Va a haber un mismo tipo de educación para hombres que para mujeres, un mismo tipo de diseño curricular, de contenidos para hombres que para mujeres. Vamos a ver después, analizando, si esto se da así, ¿no? Obligatoria tiene que ver con que la primaria, el ciclo primario, va a ser obligatorio. No así el ciclo secundario, pero el ciclo primario va a ser obligatorio. Universal para todas las personas que quieran acceder a la educación. Gratuita, obviamente que pueden acceder todos sin pagar un peso, porque es el Estado el que se encarga de respaldar esa educación. ¿Se entiende? Con lo cual, la ley 1420 lo que hace, como decía Mate ahí, es la posibilidad de que puedan acceder todo el mundo a la educación. ¿Y el objetivo cuál era? La normalización. ¿Sí? Ahora bien, no tenemos que olvidar que los que imponen esta educación son los dueños de una ideología que es liberal conservadora, ¿no? Que es los políticos de la generación del 80. ¿Sí? Vamos a analizar más adelante qué tipo de colegio había para aquellos que estaban más relacionados con la política y qué tipo de colegios había para los que no iban a ser políticos, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, esa diferenciación estaba y todavía permanecen esos tipos de colegios, aunque no con esos contenidos o con esas orientaciones políticas. Pero los colegios sí. Tenían un modelo europeo, ¿no? Había un modelo europeo y pretendían... sobre todo, ¿saben qué? Norteamericano. No hay que olvidar que las primeras maestras que vinieron a Argentina era la maestra que traía de Estados Unidos, ¿sí? Para, con un modelo de docente a seguir. Hay una película que es muy conocida acá en Argentina, es una película vieja, pero que está muy bien hecha, que se llama Miss Mary. Miss Mary habla de la historia de una maestra, está protagonizada por Nacha Guevara. Miss Mary habla de una docente que trae de Estados Unidos, una familia de mucho dinero en la época de Rosas, y las trae para enseñarle en esa casa, en esa estancia, para enseñar a los hijos de los digamos, terratenientes y a educarlos. Digamos, la educación podía darse de esa forma o en espacios, en pequeñas iglesias o en casas particulares, antes de la ley 1420. Bien, seguimos. Acá también es importante, y después eso lo voy a dar para que ustedes lo busquen, qué sucede con la educación física a partir de ese momento, ¿no? Porque la educación física ocupa un lugar que quizás no es el que pretendemos nosotros hoy como profesor de educación física. ¿Alguien pudo ver eso en esta parte del texto? ¿No? Sí, no sé si lo nombra yo más adelante. Sí, a ver. Más que nada esto como que hablaba de una formación integral, una educación integral, Sí. donde hacía hincapié en lo moral, en lo físico y no sé si espiritual o no sé cuál era Claro, la bien. intelectual. Claro. Pero que la parte de la educación física era como para, por así decirlo, una descarga energética para prepararse para lo intelectual. Exacto.
digamos, la educación física aparecía como una descarga a nivel corporal. Por eso también, esto que dice Mati, está en relación al título, ¿no? A lo biológico, a lo fisiológico, y está por fuera de lo intelectual. Digamos, si bien pertenecía a la currícula de la escuela, parecía que estaba por fuera del intelectual, y que tenía que ver con una descarga de lo físico, de lo corpóreo, para que los chicos pudieran entrar más tranquilos al aula y ocuparse de lleno de lo intelectual, que eran otros contenidos, ¿no? Que no tenía que ver para nada con la educación física. Ese es el lugar que tenía la educación física en la primera parte o los primeros años de 1900, o a finales de 1800. Bueno, ¿algo más que ustedes se acuerden de la ley 1420? No, profe. ¿No? Bueno, escuchen. Para la clase que viene, yo les voy a encargar, ahora igual vamos a ir discutiendo algunas cosas, cuestiones que quiero que busquen en esta primera parte del texto. A mí me gustaría que ustedes puedan volver a leer. Miren, ustedes ven esto, ¿no? Que estoy viendo yo. Sí. Sí. Quiero que intenten volver a leer esto de la organización simbólica de Bourdieu, así nomás, saquen lo que puedan y vean si lo pueden relacionar con lo que yo les expliqué. Continúan con esta parte que está acá, que es de la educación física a la educación física con mayúsculas. Y leen hasta esta parte que es este título. Procesos disruptivos y reproducciones conquista de la educación física. Hasta acá. De acá para abajo no. Hasta este título. O sea, leen hasta el 3.2. El 3.2 no lo lean. ¿Está bien? Además de eso, quiero que vean este video que se llama Especial Ley 1420. Que es del canal Encuentro. En este video, ustedes van a ver cómo se pasa de la educación más informal, que hablábamos recién, en los últimos años del 1800, hasta la educación más formal, que comienza de la mano de la ley 1420, y que se llega hasta la actualidad. ¿Sí? Pero lo que más me interesa es que ustedes vean qué es lo que nos dejó la ley 1420. ¿Está? Y yo les voy a mandar después un apunte de Galac que habla puntualmente de la gimnasia y cómo la gimnasia llega al país y cómo comienza la gimnasia a imponerse de la mano de estos instructores militares en los batallones y en las escuelas. Ahora bien, volviendo un poco a la película, ¿no? ¿Pudieron ver la película? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Mati? Tuve problemas. Me pasó ahorita la página todo, pero me tiraba, quería entrar y me tiraba con una página y me aparecía un cartelito como que era sospechosa, no la pude ver. ¿Y Tommy? Vi los fragmentos, Discúlpame, Mati, discúlpame, decime. No, que vi los fragmentos que aparecen en YouTube, pero la película entera no la pude ver. Está bien. ¿Y vos, Tommy? Yo sí, la vi. Bueno, perfecto. Bueno, quiero que analicemos de esa parte las escenas que nos quedó ahí colgaditas. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado algunas escenas que tenían que ver? Porque acá, en la ley 1420, también vemos algunas cuestiones que tienen que ver con la disciplina y con la educación que no es tan disciplinada, ¿no? Y que también se da en la película, ¿no? Yo quiero que ustedes, si vieron la película, me marquen algunas partes donde está más impuesta la disciplina y menos impuesta la disciplina y más presente la educación. Bien. Si se acuerdan alguna escena donde pudieron, os recuerdan haber visto eso. ¿Querés que nosotros te digamos escenas Sí. donde se marca la disciplina? Sí, donde está más marcada, por ejemplo, la disciplina. Claramente donde le pega al alumno cuando no me acuerdo qué hace que lo castiga.
que en el periódico saca algo sobre no sé qué información y lo firma con el nombre del grupo. Bien, Que el director castiga al chico. bien, bien. ¿Y otro caso de disciplina? Y cuando, por ejemplo, entra el profesor al aula y todos los alumnos se tienen que parar. Perfecto. Claro, porque a veces la disciplina no tiene que ver con el castigo, ¿no? Tiene que ver con una forma de relación entre alumnos y docentes. Y que también tiene que ver con esta naturalización, ¿no? Por ahí hoy no lo podemos ver tan natural porque eso se fue perdiendo, se fue modificando, fue cambiando, y está el respeto, pero por ahí no nos paramos cuando llega el profesor, como hacíamos antes. Yo me paraba, yo fui a un colegio católico y me tenía que parar. ¿Qué más? ¿Otro momento de disciplina? Eh, bueno, cuando Anil, que es el protagonista, quiere, digamos, ya sobre el final de la película, confrontar al papá, pero al final no se anima por tema de, no sé, de respeto o de límites bien marcados, y el papá le dice, no, olvídate de la actuación, Claro, vos tenés las oportunidades que yo no tuve y vos vas a ser un doctor prestigiado de Harvard. claro, claro. Claro, porque ahí está la cuestión es lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo la disciplina tiene que ver con lo que te imponen y no con lo que vos podés elegir, ¿no? Y ahí con lo que dijo Tommy había una fuerte imposición de tipo familiar. Y hay una cuestión también que yo les dejé que les mostrara otro día, que tiene que ver con la disciplina y con la educación, que se ve en la parte que a mí es una de las partes que más me gusta de la película, que es cuando ellos están en el patio, que yo les mostré la otra vez, que ellos primero caminan, él dice, bueno, a ver, caminen. Y entonces, hola, les marca ahí como un orden, ¿viste? Y después dice, bueno, ahora caminen libremente, como son ustedes. Hay una parte que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Que ellos tienen impuesto los alumnos, que es caminar como soldados, en círculo, uno tras el otro. Ahí hay una disciplina que tienen impuesta a los chicos y que no se dan cuenta y que tiene que ver con la naturalización, ¿no? ¿Y cómo voy a caminar? Como me enseñaron, como aprendí toda la vida, ahora que tengo 16, 17, 18, voy a caminar así, porque es algo que tengo incorporado y naturalizado. Entonces, el docente hace el clic y le dice, bueno, a ver, paremos. Ahora caminemos como ustedes quieren caminar, como ustedes sienten que quieren y pueden caminar. Entonces, desordenados, juntos, y ahí se produce la ruptura de lo que es la naturalización. Y empiezan a caminar todos juntos. Perdón, profe. Sí. Yo esa parte la tomé más como masificación que como disciplina. A Porque ver como cómo que se dice a ti. ellos empiezan a caminar, pero en algún momento como que empiezan a caminar uno atrás del otro, como siguiendo al que va adelante. Yo lo apunté más a la masificación, al ir como va el otro, no a la disciplina. Y Bueno, después pero cuando les hace notar que siguen al que está adelante, que empiezan a caminar como el que está adelante, como que ahí sí se dan cuenta de que pueden tomar otros caminos o pueden caminar de otra manera. bien, Yo bien. no lo tomé como disciplina, lo tomé más como masificación. Está bueno lo que decís, digamos. Puede ser como decís vos, o puede ser como lo vi yo, pero vos fíjate que en ambos casos, en ambas miradas, en la tuya y en la mía, lo que se produce después de eso es una ruptura de la naturalización de un hecho, ¿no? Digamos, yo puedo Sí. romper con esto que tengo incorporado como natural y puedo plantearme otras opciones. ¿Se entiende? Puedo tomar otro camino y puedo hacerlo de otra forma. ¿Se entiende? Y fíjense que esa clase, cómo era mirada y analizada y hasta observada de manera crítica por el director que miraba de la ventana. ¿Vieron? Era una. Pues diciendo, ¿qué está haciendo este loco? Este está fuera de la norma, está haciendo lo que lo corresponde. ¿Cómo los va a hacer caminar como ellos quieren? No pueden caminar como. Ellos tienen que caminar como corresponde, como este ti, uno tras el otro, masificadamente. ¿Se entiende?
Y cierro con esto. ¿Qué les pasó con el tema de, no sé si lo charlamos ya o no, el tema de la escena, que es la más importante, quizá la que con la que publicitaron la película, que es pararse arriba del pupitre? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué le simboliza el tema de la escena de pararse arriba del pupitre? Y Tengan otra eh, perspectiva de las claro, situaciones. Otra mirada. exactamente. Claro, Yo cuando se los hizo hacer pensé que era como para que vean que todos son iguales, pero no, porque ya todos usan uniforme, todos tienen un perfil similar, y después sí dijo que es para que tengan otra perspectiva. claro, Ver Y las además un cosas poco desde, como desde para, otro punto de vista, no siempre Ujú. verlo desde lo que están acostumbrados a verlo. exacto. y yo lo pienso también por el tema del poder, como que el docente siempre está alto, el alumno está allá abajo. Sí, también está bueno eso, Además, Mati, ¿eh? Está como bueno eso, el que tema vean del que poder. también, o sea, no es el docente, pensándolo en este sentido, ¿no? Que no es el docente el que siempre va a tener el poder, sino que ellos también lo pueden llegar a tener. Sí, en realidad Foucault habla mucho del poder en ese sentido, y él dice que el poder es algo que se puede, que va cambiando. Digamos que aquel que tiene poder hoy, mañana no lo tiene, y es parte de un grupo que está en manos de otro que tiene poder, y que incluso el poder va variando en el día, y que nosotros en ese mismo día podemos ocupar lugares de poder y de un momento a otro vamos cambiando de posición y estamos frente a alguien que tiene el poder. El ejemplo más claro es que, por ejemplo, yo como estoy en la facultad puedo tener cierto poder y cuando vengo a mi casa se me acabó el poder porque lo tiene mi mujer, para hablar mal y pronto, ¿no? O, por ejemplo, cuando me convierto en alumno de la licenciatura, ese poder cambia. Si lo pensamos en estructuras institucionales como es la educación, ¿no? Una vez hablaba un profesor, también decía que él cuando comenzó a dar clases, era muy joven, de filosofía, él lo primero que hizo fue un poco esto de la película, ¿no? Empezar a sacar a los alumnos del aula, y lo agarró la directora y le dijo, no, 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 esta escuela no funciona, si esta escuela funciona de manera que vos estás en el aula, adelante, y los chicos te escuchan sentados en el pupitre. O sea, ahí el editor lo que quería era una relación de alumno docente que se diera a través de una situación de poder, que estuviese obviamente en manos del alumno, perdón, del docente. Se va a cortar en cualquier momento. Ustedes saben que una vez yo estaba en la escuela, estaba dando ciudadanía, y estaba hablando, no sé si alguna vez lo conté, en las clases, Mati, cuando estábamos con vos y con Sandra, pero me pasó algo que estuvo buenísimo. Yo estaba dando una clase sobre historia en ciudadanía, sobre medios de comunicación y cómo los medios de comunicación habían avanzado y cambiado a lo largo de la historia. Entonces, en un momento dado, empiezo a caminar para atrás del aula mientras estaba hablando, y uno de los chicos se para y dice, yo eso lo sé. Y se paró y empezó a hablar. Y él tomó la rienda de la clase. Y yo me hice un costado y él siguió hablando. Y yo dije, qué bueno esto, porque él está hablando de algo que es súper importante, lo está contando bien y se adueñó bien de ese lugar de dar la clase, que me pareció buenísimo ese cambio de roles espontáneo que se dio. Fue un cambio que estuvo bueno. Obviamente que hay un docente que siempre está a cargo del grupo y que ese cambio no va a ser siempre absoluto, ¿no? Por lo menos ahora en este sistema. Pero ese momento estuvo bárbaro. La verdad que yo me acuerdo y fue muy disfrutable. Bueno, entonces, los dejo con esta parte del apunte. Es un apunte que parece pesado, parece denso, pero es como esas series que comienzan densas y después se ponen buenas. Así me parece este apunte, porque es súper interesante. Y me parece re importante que podamos tener en claro qué lugar nos da la educación física, la ley 1420, de quién hace esta ley 1420, quién la promulga, ¿no? ¿Qué grupo de políticos promulga esta ley 1420? De quién era Sarmiento, ¿eh? Las cosas que hizo bien Sarmiento y con con las cosas que no estamos tan de acuerdo. ¿Qué era Wilde, que en ese momento era el ministro
de educación del país, y algo muy importante, cómo era considerada la persona, ¿no? Porque en ese momento, en la que llegaban al país muchísimas extranjeros a hacerse argentinos, a trabajar la tierra, estaba muy en boga el higienicismo. Y ya vamos a hablar de la diferencia entre higienicismo y sanitarismo. ¿Y qué pensaban acerca de los extranjeros y de la salud estas personas, teniendo en cuenta que el primer ministro de Salud recién, y el primer ministerio de Educación, recién se inauguró en 1945, ¿no? Fíjense qué importante, porque habla mucho de cómo los gobiernos consideran y tienen en cuenta a sus ciudadanos, ¿no? Cuando nosotros pensamos que el primer ministro el primer ministerio de salud se inauguró en 1945,